Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo. Como veis ya aquí en la portada y en el título, el mejor 11 para mí de tercera división del grupo de Aragón, y que creo yo que se merecen estar aquí, que también hay más jugadores que se lo merecen, pero para mí yo he decidido este 11, luego veréis la formación que he decidido poner y ahora vamos a ir dándole al vídeo. Empezamos por la portería, por el portero. Antes de seguir, 2 jugadores por equipo como máximo he querido hacer, y la verdad que son de equipos que están más por la zona de arriba que por la zona de abajo. Para la portería he decidido Unai Calabia, portero de 31 años, veterano, que salió de las categorías inferiores del Real Zaragoza y después estuvo jugando en la Universidad de Zaragoza, que por aquel entonces era el Zaragoza C. Luego pasó a la Andorra en la 2011-2012 para en la 2015-2016 ya unirse al Club Deportivo Brea, y desde el 2016 hasta día de hoy este portero defiende la portería del conjunto breano y la verdad que lo está haciendo bastante bien. ¿Por qué he elegido a Unai Calabia y no he elegido a otro portero? Básicamente porque es el portero, según páginas web que he ido visitando y según datos, el menos goleado, y es que en 29 partidos, como bien dije en un vídeo que os dejaré por aquí, recibió 23 goles en contra. Así que seguridad bajo palos, uno de los mejores porteros de toda la categoría y con mucha veteranía. Pasamos a nuestra línea defensiva y para ello he querido coger 2 centrales del mismo equipo. Vamos a empezar primero por José Durán, y es que el andaluz de 34 años ha disputado 22 partidos esta temporada con el Club Deportivo Teruel, es santo y seña del conjunto turolense, y es que primero estuvo en las categorías inferiores del Real Zaragoza, para la 2009-2011 irse al Estepona, de ahí en la 2011-2012 irse al Badajoz, y desde el 2012-2013, desde esa campaña, está defendiendo los colores del equipo de la capital del Torico. Así que no podía faltar en este 11 un defensa central veterano, 34 años, y que te pelea y que sabes perfectamente que por ahí no va a pasar nadie. Así que qué mejor decisión que José Durán. Pasamos a ver quién va a ser su compañero en el centro de la defensa, y es que en el centro de la defensa, con 24 años y 27 partidos disputados, nos encontramos con Eduardo Cabetas, este jugador que salió del Club Deportivo Ebro para irse en el 2014 al Barbastro, y para luego en el 2015 acabar yendo al Teruel, y en enero del 2015 ir a la Andorra, para que luego otra vez en el 2016 el Teruel dijera que quiere a Cabetas en sus filas, y es que lo está demostrando. Junto a Durán, 2 de los mejores defensas centrales de la categoría, y eso lo demuestran, ya que solamente les han marcado en todo lo que llevan de temporada 19 goles, pero es que tiene un partido menos que el conjunto de Brea. Por eso Unai Calabia es el mejor portero de la categoría, aunque haya recibido más goles. Ahora pasamos a nuestro lateral izquierdo o derecho, y ahí tenemos a Diego de la Mata, 27 años, 26 partidos y 7 goles. Un lateral derecho que sube mucho al ataque, y por eso hemos querido incluir aquí a Diego de la Mata, y encima es veterano, 27 años para estar ahí en esa banda derecha. Un jugador que ha jugado en el Guijuelo, en el Santa Marta, luego ya en el 2017 vino a tierras aragonesas en el Borja, para en la 2019 en enero ir al Teruel, y en verano del 2019 el Tarazona decir que ven para acá, Diego, que nos vas a venir muy bien en esa banda derecha. Ahora lateral izquierdo de la cantera del Real Zaragoza, Javier Marcén, 20 añitos, un lateral izquierdo prometedor que ya está jugando en segunda división B con la elástica blanquilla cuando el filial del Real Zaragoza estuvo
en la categoría de bronce del fútbol español. Poco más que decir que ha estado toda su vida en las categorías inferiores del Real Zaragoza. Pasamos al centro del campo, y es que vamos a tener 3 centrocampistas, y ahora os explicaré también un poco, os daré la pista de por qué 3 centrocampistas y la formación con la que vamos a jugar. Y es que por delante de la defensa vamos a tener a 2 que van a ser Óscar Varelo, que mejor que este centrocampista veterano con 34 años, 26 partidos en el San Juan esta temporada y 4 goles. Óscar Varelo, que se ha recorrido toda España casi, y es que del Casetas en la 2004 salió de camino al Mirandés, para 2005 volver aquí a Zaragoza, concretamente al filial del Real Zaragoza, y en la 2009 viajar a tierras murcianas para jugar con el Atlético Ciudad del Orquí, pero en enero del 2010 salir al Benidorm para en la 2011 ir al Guijuelo hasta la 2015, que se iría al Tudelano. En la 2016, con el ascenso del Ebro a Segunda División B, qué mejor que volver a casa, para en la 2017 irse otra vez a Legea en Segunda División B, y ya en la 2019 decir que se iba al proyecto del San Juan, un centrocampista de los que necesitamos, veteranía, dará también un poco de tranquilidad a ese centro del campo y sabrá organizarlo, y sobre todo también ayudar a la defensa a sacar el balón jugado. Su compañero Álvaro Barrero, centrocampista, 27 partidos que ha disputado del Barbastro, 21 años y 10 goles que lleva esta temporada. Un centrocampista que le gusta subir mucho, aunque también puede jugar un poquito más adelantado, pero hemos creído conveniente retrasarle la posición y que esté con Óscar Varelo para dar fluidez al juego de nuestro equipo. Y es que este jugador aragonés ha jugado en el Almudévar, para 2018 salir en el Sariñena, y con el ascenso del Barbastro, pues decir que, ¿por qué no? Vámonos a traerlo, que queremos hacer una plantilla muy buena, y eso ha demostrado la Unión Deportiva Barbastro en su regreso a tercera división, categoría que por lo menos se merece, que han hecho muy bien las cosas, han fichado muy bien y han hecho una plantilla muy buena. Han estado toda la temporada arriba y por ello Álvaro Barrero está en nuestro 11. Para la posición de centrocampista ofensivo o media punta, un poquito más adelantado de estos 2 centrocampistas que tenemos, hemos querido traer a Iñaki Santiago. El jugador turolense de 24 años ha disputado 26 partidos con el Tarazona esta temporada y lleva 2 goles. Y es que este jugador, que salió del Teruel en el 2016 de camino al Almudévar, para 2017 volver al Teruel y jugar en Segunda División B, es todo para el equipo de David Navarro ahora mismo en el Tarazona, titular indiscutible, y la verdad nos viene muy bien para estar un poquito más adelantado y darle balones al delantero o a las bandas, y también ayudar un poco a jugar en ese centro del campo tan bonito que nos está quedando. En 2019 dejó el Teruel para irse al Tarazona y de momento le está yendo muy bien. Esperemos que acabe la temporada con un retorno a Segunda División B. Pasamos ya a las bandas o extremos, según cómo queramos jugar. Pueden ser jugadores de banda o un poquito más adelantados y ser extremos. Empezamos por Francisco Javier Valdés, jugador que estuvo en el Calatayud. Bueno, primero salió de las categorías del Balsas para luego ir a Regional Preferente, entre ellos el Atlético Calatayud, y el año pasado fichar por el Club Deportivo Cuarte y acabar subiendo a tercera división. Ha jugado todo esta temporada en el conjunto de Cuarte, en el conjunto Verdelol, y es que lleva 23 partidos, 7 goles, y puede jugar, como bien decíamos, de extremo derecho o de interior derecho. Estoy un poquito más retrasado, y para esta posición hemos querido elegir a Javier Valdés. Pasamos a la de la banda izquierda, extremo izquierdo o interior izquierdo, incluso también puede jugar de extremo derecho y en alguna ocasión de delantero, y hemos decidido a Guillermo Veintemilla, 26 años, 28 partidos con el Brea y 5 goles. Empezó en el Almudévar, para 2014 irse al Sariñena, en la 2015 volver al Almudévar, luego en la 2017 irse al Tarazona, 2018 irse al Robles, para luego en la 2019
recaer en el Club Deportivo Brea. Poco más que comentar de este futbolista, que nos va a dar mucho en esa banda izquierda y que hemos decidido que esté en este 11 porque el Brea está haciendo un temporadón. Y ya pasamos a la delantera. Podría haber elegido al máximo goleador de tercera división del Grupo Aragonés, pero he decidido elegir al segundo máximo goleador, que es Marcos Baselada, jugador de 21 años, 23 partidos esta temporada con el filial zaragocista, 18 goles y de las categorías inferiores del Real Zaragoza. Este año debutó con el primer equipo en Copa del Rey en Tarragona, en el nuevo estadio. Le hizo muy bien y la verdad que es un delantero que promete bastante y que en un futuro veo yo en el primer equipo del Real Zaragoza. Espero que siga con esta progresión porque la verdad que va a dar mucho para el Real Zaragoza. Y así quedaría el 11 con una edad media de 25,90, pues 25,9, y sería con una línea de 4, dos pivotes por delante de la defensa, Iñaki y Santiago un poquito más adelantados, 2 en bandas y 1 arriba. Podríamos jugar con un 4-3-3 o incluso un 4-2-3-1. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros para más vídeos que iremos subiendo de este tipo, y si queréis dejar vuestro 11 en comentarios os lo leeré atentamente. Así que eso, futboleros, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo en la Romareda a TV.